TV vive tu televisión. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Coyuntura 2018, un programa en donde analizamos y destrozamos las campañas electorales actualmente en curso. Tenemos panelistas de lujo nuevamente. Pepe, bienvenido, Pepe Villanueva. Muchas gracias. Héctor Martínez, bienvenido otra vez. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo. Buenas tardes. Abrazos y abrazos. Sí, cálmate, Bronco. Pero bueno, ya ahora sí ya estamos bien enfilados, bien entrados en campaña. Tenemos muchos temas en las campañas a nivel nacional. Una campaña que sin querer se centra en el tema de Guerrero, nos suelta el tema de Néstora. Y bueno, Néstora causó también revolución a nivel nacional. Las campañas locales, campañas que podríamos decir, yo creo que podemos coincidir que empezaron muy filosas, muy agresivas. Y bueno, tenemos ahí unas encuestitas que vamos a ver al final si nos da tiempo precisamente para analizar y para que ustedes, panelistas de honor, me den su opinión. Pues se retoma el tema de la propuesta al Senado de Néstora, que ya había aparecido en la propuesta junto a la de Napoleón Gómez Urrutia, pero al parecer la candidatura de Gómez Urrutia le robó luz a la de Néstora, y ahora a raíz del debate puesta en la mesa por el candidato del PRI, se retoma en medios nacionales, y no solamente eso, sino que organizaciones dedicadas a combatir el secuestro, como es México SOS o Alto al Secuestro de Alejandro Martí, de Isabel Miranda de Wallace, las dos están en este momento terminando una conferencia de prensa en México para pues darle más énfasis a las acusaciones que tiene en su contra la señora Néstora Salgado, y presentando a las víctimas que están también ahí muy activas a partir también de esta semana, dando a conocer sus testimonios. Y bueno, creo que esto seguirá siendo también tema de conversación de aquí a lo que termina la campaña. Yo quiero decirte primero que Néstora es una candidata registrada debidamente en el Instituto Nacional Electoral, por lo tanto es legal su registro, no tiene ella ningún impedimento para poder ser candidata a senadora, y de acuerdo a las autoridades, ni es secuestradora ni es delincuente la candidata senadora Néstora. Y lo mencionaba aquí nuestro amigo Héctor, la señora Wallace incluso le han dado espacios en televisión y en radio últimamente porque le está haciendo el juego al régimen para por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, la señora está saliendo en los programas. De eso sí hay constancia. Nada se mueve en este país si la Secretaría de Gobernación… O sea, no hay constancia que la señora sea secuestradora, pero sí hay constancia de que por instrucciones de Gobernación, la señora de Wallace está dando conferencias de prensa. La Secretaría de Gobernación Federal está abriéndole los espacios para adelante. Que la señora Wallace salga ¿Pero por a qué? la opinión pública. ¿Cuál sería la lógica de que Gobernación Pues esté apoyando a tratar de afectar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y la candidatura de la propia Néstora, quien precisamente ha señalado que el candidato del PRI, MEADE, pone en riesgo la vida y la integridad de la candidata a senadora. Incluso Horacio Duarte, el representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral, dijo que tras las declaraciones falsas del candidato MEADE, hubo un grupo de personas balacearon la casa de la hija de la candidata. Entonces, se está criminalizando a una candidata, y esta pidió la activación del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Al INE se lo solicitó ese protocolo. Que en el caso de Néstora,
Yo siento que ella quiere lo que está, no siento, lo veo claramente, ya está politizando todo. Desde la semana pasada, en la entrevista en donde le digo, oiga, su miedo por venir a Guerrero es por los problemas que tiene su policía comunitaria con otros grupos de la policía comunitaria. Son constantes los enfrentamientos en tantas agrupaciones. Y ella dijo, no, es por mi candidatura. Yo tengo un ensayo del doctorado. Ahorita con lo de Wallace, por ejemplo, o sea, son dos organizaciones, están presentando testimonios y ella lo único que dice, no es por mi candidatura. O sea, no hay defensa. Yo incluso tengo un estudio sobre las policías comunitarias que hice en el doctorado en ciencia política en el IEPA. Cuando cursé el doctorado hice un estudio sobre las policías comunitarias, ¿no? Pero decía en el propio estudio que las policías comunitarias de la CRAC son las que originalmente crearon estas policías comunitarias. Las policías comunitarias tienen un origen antiguo, tienen muchos años, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, en las zonas indígenas, en donde tienen sus propias reglas, ellos imponen sus propias reglas ahí para decidir sobre infracciones a la ley, incluso algunos delitos. Pero en el caso de Guerrero, la ley 701 le da la posibilidad a las policías comunitarias de ser creadas en zonas indígenas, no en zonas urbanas. Ya se ha estado viniendo a zonas urbanas como es cerca de la capital, en Petaquillas o acá en Nocotito o parte de Jaltianguis. Esas son zonas urbanas, no son zonas indígenas, por lo tanto no pueden estar protegidas por la ley 701. Yo no estoy en total acuerdo en las policías comunitarias, pero el hecho de las policías comunitarias de la montaña, donde estuvo Néstora, efectivamente están creadas conforme a la ley. Es lo que te iba a preguntar, ¿en qué gobierno se les dio el reconocimiento? Seferino autorizó una ley al final de su gobierno, la ley 701 la dejó creada. La dejó creada para la CRAC, las policías comunitarias de la CRAC. O sea, las encapsuló en una organización, cuando debió crearse una ley que señalara todas las policías comunitarias que se crean en zonas indígenas. No puede haber policías comunitarias en zonas urbanas. Las zonas urbanas son policías comunitarias que muchas veces están contaminadas por el crimen. Pero en el caso de la montaña, son las policías comunitarias las que dirigió Néstora, son las policías comunitarias auténticas que han surgido por la incapacidad del Estado para poder dar seguridad en esas zonas. Que no están reconocidas. Que están También reconocidas, están están reconocidas. Las de la CRAC, las que dirigió ella, sí están reconocidas. Ahí está las de acá no. la contradicción, mi querido Pepe, porque hay una resolución también de la Comisión de los Derechos Humanos que ya estudia estas denuncias que se presentaron en su momento contra Néstora. Y en su propia resolución, la Comisión de Derechos Humanos considera estos elementos que está diciendo Pepe, pero subraya que en el caso de Olinalá no puede ser considerado una zona indígena y mucho menos una zona para ser susceptible de la aplicación de usos y costumbres, porque no es una comunidad indígena, es una comunidad urbana. Y fíjate que a raíz de estas denuncias, la propia víctima que ha estado presentando su testimonio, una de las más notables, que es una joven que en su momento tenía 17 años, Rubí, relata que ella fue sustraída, que fue raptada en la cabecera de Olinalá, cuando regresaba de una fiesta con una prima, y fue trasladada de Olinalá a San Luis Acatlán, en donde la señora Néstora tenía también su casa. Y fue retenida, creo que 3 meses, relata la chica, en donde fue objeto de abusos, maltrato y presión, y el cobro, obviamente, el pretendido cobro de un rescate a su familia, y donde la propia Néstora es señalada como actora principal. Decía yo de la resolución de la Comisión de los Derechos Humanos. La Comisión de los Derechos Humanos señala precisamente las contradicciones y las lagunas que tiene esta legislación, en donde dejaron libre a estas corporaciones para que actuaran de manera libre y pues al parecer impunemente en contra de los propios habitantes de estas zonas. Me comentabas algo del informe de la CNDH sobre el caso de Néstora que subió Daniel Moreno a internet. A raíz precisamente de la ventilación de este tema por el debate,
Daniel Moreno, que es el que dirige Animal Político. Pájaro Político y Animal Político y está Verificado MX, sube el documento de la resolución de la Comisión de los Derechos Humanos y hace un despeje ahí de todas las implicaciones jurídicas, políticas, y señala a la Comisión de los Derechos Humanos que si bien es cierto que en su momento no se le pudo fincar responsabilidad, o en alguno de los casos, porque hay juicios que no están terminados, hay unos que tienen incluso una sentencia pendiente y hay otros que tienen sentencia impugnada. Y él decía que incluso en esos casos había sido la propia laguna de la legislación que tenemos en Guerrero que había permitido que no se le pudiera fincar a esta persona las imputaciones que de otra manera hubieran sido señaladas. Ahora hay que señalar también, esta señora después de estas acusaciones se fue de Guerrero, ¿eh? Sí, Ella tiene una Unidos. doble nacionalidad, tiene nacionalidad americana y antes ya había vivido la mayor parte de su vida fuera de territorio. Ella vivía en Estados Unidos, y en una comunidad cerca de Seattle. Y ahora regresa a la zona de Olinalá, participa en estas organizaciones y después de que es acusada se regresa. Deja a su familia aquí y uno de los impedimentos que tiene el curso legal es precisamente notificarla, porque señalaba hoy la señora Isabel Miranda que cuando las autoridades van a quererla notificar y encuentran a la hija en el domicilio, la hija dice que su mamá ya no vive en el domicilio y que vive en Estados Unidos, y este tipo de cosas han hecho que el juicio se quede atascado y no progrese, porque no han podido ni siquiera notificar a la Y ahora sí demandada. puedo hablar yo, ya hablaste como 10 minutos. Cuéntame. Mira, en Olinalá es una zona indígena. Tlapa, Claro que incluso no. Tlapa, claro que sí. Claro que no, Olinalá no es una zona indígena, Tlapa es Pepe. una zona indígena, discúlpame. Hay fundamentalmente más del 50% de habitantes que son indígenas. Toda esta zona de Olinalá y esa parte de la montaña son fundamentalmente indígenas. Ahí la CRAC puede tener, de acuerdo a la ley, la policía comunitaria. Y ellos tienen reglas, usos y costumbres, tienen reglas que aplican y que muchas veces no coinciden con la legislación. Pero que solo tienen. en Ayutla, Pero fíjate hay lo usos y curioso, costumbres. lo curioso es que No puede hasta contradecir. ahorita el gobierno federal, el gobierno del PRI, está viendo que las policías comunitarias están en la ilegalidad cuando ya tienen 6 años gobernando. Digo, ahorita ya les está preocupando el hecho de regular las policías comunitarias cuando no les ha preocupado estos 6 años. ¿No será que a otras administraciones no les No. interesaba regular las policías? O sea, las dejaron A crecer. nadie le interesó, las dejaron crecer. Es un problema, así exactamente. es, como mata salvaje, y ahorita pues ya se les Así es. salieron de control. Pero como ahora, digamos, están llegando a zonas urbanas y tratan de imponer sus propias reglas, pues eso sí es ilegal totalmente. Que haya policía comunitaria en Acapulco, pues obviamente que violenta toda clase de norma, porque las policías están acreditadas por las leyes, la Constitución, la Constitución del Estado. Entonces, pero en este caso la Ley 701 sí le da vigencia a esa policía comunitaria bajo sus usos y costumbres, y la señora Néstora se tuvo que ir de Guerrero porque fue amenazada. Pero insisto, no hay Primero usos y encarcelada y luego costumbres. amenazada. En Olinalá, en Tlapa no hay gobiernos por usos y costumbres. Pero, Claro que no. pero la mayoría Claro que es indígena, no. en No, las comunidades. que Pero tienen por ejemplo, en alrededor. Chicago hay Estamos 3 hablando- millones de guerrerenses y es Estados Unidos. Tlapa es un municipio, tiene Y comunidades, estamos hay hablando de un comunidades caso- y estamos hablando de un netamente caso que indígenas. se dio en la cabecera, en la Olinalá. Te estoy relatando el caso de una chica que fue raptada en Olinalá y Por llevada eso. a San Luis Acatlán, a otro municipio que sí es Que de usos sí y es, costumbres. sí es Bien, indígena totalmente. vámonos a un corte, vamos a ir dialogando en los comerciales y ahorita regresamos para decirle nuestras conclusiones. Sí hay. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! Alguien lo inició por accidente. ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas.
además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Sur TV, en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, te invita al 8º concierto de la gala del 20 aniversario. Deleítate con los sonidos de la región de Tierra Caliente, interpretados por los hermanos Tavira y Rashmaninov. Disfruta de la transmisión el sábado en punto de las 8 de la noche y la repetición el domingo a las 9 de la mañana. Solo por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Coyuntura 2018. Miren, en el primer corte estábamos hablando de Néstora y comentaba Héctor unos datos de la CNDH que subió Daniel Moreno, periodista, director de Pájaro Político Internet. Tengo ya algunos tweets y son muy interesantes porque hace un análisis muy objetivo del caso, ¿no? Por ejemplo, dice, está demostrado que lo dicho por José Antonio Mir es falso. A Néstora no se le liberó por fallas de la policía, se le liberó porque los jueces dijeron que no había pruebas en su contra. Ojo, hubo dos jueces, que dijeron que no hubo secuestros, sino detenciones legales. Dice, los jueces escucharon denuncias, testimonios y todo, pero a pesar de eso dijeron que eran detenciones legales. Ahora dice, la CNDH también documentó torturas y violaciones a los derechos humanos de los detenidos por la policía comunitaria, ¿no? Pero algo muy interesante es que estas violaciones a los derechos humanos, con eso nos fuimos al corte, fueron propiciadas porque no hay parámetros de actuación de las autoridades estatales y comunitarias, o sea, no están delimitados, la fuente normativa es deficiente, ambigua y pues no se puede. Y ahora, dice también, ¿hay procesos abiertos contra Néstora? Sí hay procesos, o sea, la señora no es inocente, o sea, sí hay procesos en su contra, pero el tribunal ha dictaminado que eso no le quita los derechos políticos, ¿no? Y puede ser candidata gracias a la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? Todos estos datos, que si los jueces actuaron mal o bien. Hay unos jueces que dicen que sí, hay unos jueces que dicen que no. Hay, como en muchos otros casos, en muchos otros juicios, hay criterios encontrados. Pero Pepe no me dejará mentir, en la 701 y toda la reglamentación que hay alrededor de usos y costumbres tiene como límite que los ordenamientos de usos y costumbres no contradigan la Constitución y los ordenamientos generales. Ninguna ley
que sea de carácter indígena puede ir en contra de los principios establecidos en la Constitución. No, claro. Bueno, ni debiera de permitirse. Y ni debiera de permitirse, porque no, pero sí lo han permitido. Y la Comisión de los Derechos Humanos hace referencia precisamente a que estas lagunas propiciaron un abuso de parte de esas autoridades, y creo que decir lo contrario sería negar la realidad, porque es un problema que hemos visto no solamente en Guerrero, lo hemos visto en Michoacán, lo hemos visto en otras comunidades, en Chiapas o en otros lugares. Yo creo que tiene que regularse en el futuro, pero tiene que regularse a nivel federal. Pero no podemos negar el hecho de que hay un abuso por parte de esas autoridades, de estas organizaciones que efectivamente están más allá yo creo, mira, del imperio de la ley y de la obligación del Estado. Los verdaderos, digamos, la crack, o sea, los verdaderos policías comunitarios son muy respetuosos de la norma. Fíjate, donde se pierde ese respeto a la norma constitucional es en las policías comunitarias que están fuera de las zonas indígenas. Yo creo que las zonas indígenas han tratado de mantener cierta imparcialidad en la aplicación de su propia justicia comunitaria, que ellos llaman. Tratan de ser justos, pero donde se pierde eso es en las zonas en donde se ha infiltrado policías comunitarias con una tendencia hacia el crimen. Entonces, están infiltradas. Que definitivamente no debería haber policía comunitaria, ¿no? Sí, debe de haberlas. Si el gobierno llenara los huecos, ¿no? Que ocupa esta policía. Y si actuaran con justicia los policías, porque sí, la gente, exacto. O sea, los policías federales, municipales, estatales, se han coludido con criminales, y obviamente la gente, los pueblos dicen hay que organizarnos, formar nuestra policía, porque nos están pasando a afectar nuestros derechos, ¿no? Entonces se organizan, nombran su policía, le toman protesta a su policía y ellos vigilan la seguridad. Eso es en la explicación romántica del asunto, porque también en las comunidades, y lo hemos visto a través de reportajes y documentales, ahí está el de Tierra de Sicarios, que es muy ilustrativo, donde en Michoacán hay un seguimiento donde está no indígenas, el doctor Mireles, pero esto está hablando de autodefensas, que es un fenómeno parecido, donde estas personas son infiltradas por los intereses del crimen organizado y al final terminan haciéndole el trabajo sucio, porque aparentemente limpian las comunidades de delincuencia común, pero lo hacen como una oportunidad para despejar el campo de los contrarios que tienen disputándoles el territorio, y después andan cuidando hasta las rutas y el negocio que yo no creo que directamente Mireles esté ahí está el documental. Yo creo que se les ha infiltrado dentro de el documental, no sé si lo has visto, Pepe, está muy interesante porque no señala a Mireles, es la gente que está alrededor de Mireles, hay gente y después de todos lados, y después se aprovechan de ese vacío y de ese imperio que ellos finalmente logran, porque son en comunidades y regiones enteras en donde ellos hacen valer, hay un enfrentamiento ahí directamente contra el ejército, pero tú dices, donde no dejan entrar. Mireles, entonces yo no creo que Mireles esté metido hay un hueco que ellos aprovechan en donde igual aquí, igual en todos lados. Lo cual no deja de ser grave, y ese es precisamente el espacio en donde una persona como Nestora Salgado se desenvolvió y abusó, y está documentado, y ahí están las acusaciones, y ahí están los testimonios de las víctimas, que a las que yo creo que no hay que desestimar. Las autoridades pero tiene procesos, y a raíz precisamente de que la están proponiendo como senadora del estado de Guerrero, entonces alguien la señala y dice, perdón, esta señora tiene aquí pendientes, y ahora las víctimas están también aprovechando esta cobertura y a lo mejor esta protección que pueden tener en este marco y en este espacio para poderle decir de frente, yo reconozco
reconozco a la señora como mi secuestradora y fue la que me estaba cobrando a la familia tanto y fue la que me dijo esto y fue la que hizo esto. Y creo que no hay que desestimar ese tipo de acusaciones porque es la oportunidad precisamente pero ya se llevó un juicio. Ellos ya se presentaron ante las autoridades, están abiertas. Están en curso. Están abiertas otro tipo de demandas, pero estas que son las fundamentales ya estuvo en la cárcel. No, son como 4 acusaciones. Pero bueno, hay que esperar que nos digan de qué son las otras 2 denuncias que están por ahí. Yo le voy a investigar. Pero para ir cerrando el capítulo, no podemos negar tampoco que esta ha sido la mejor semana de Meade en toda su campaña, ¿no? O sea, todos los días ha colocado el tema en la agenda, tiene a la pobre de Néstor en jaque, ya el mismo Andrés Manuel ha llegado ya también al quite, entonces quieran o no ha partido agenda. ¿Por qué? Porque el secuestro es un tema muy delicado y que ha lastimado mucho a la sociedad. Que están aprovechando para pegarle a Morena, para pegarle a Andrés Manuel. Y no sería un error haberla propuesto teniendo ese antecedente. Porque la señora está absuelta de sus... No está absuelta. Y si no lo estuviera, entonces... ¿El INE por qué la registra? Por lo que acabamos de leer. Hay presunción de inocencia. A ver, no sería la primera vez que han dejado que se registre a alguien indebidamente. Hay que recordar que el propio López Obrador llegó a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México sin tener la residencia acreditada. ¿Para qué? Para hacerlo. Y porque lo dejaron pasar. Digo, no es la primera vez. Aquí ha llegado también a registrarse gente que sin tener todos los merecimientos y la documentación en orden, los han dejado pasar. Eso no quiere decir que estén cumpliendo a cabalidad con la ley. Si se la perdonara a un candidato Morena, si tuviera antecedentes penales, lo hicieron. si tuviera juicios para registrarlo, ¿no? Lo hicieron. Había votado en Tabasco menos de 6 meses antes. Yo creo que Néstora ni es secuestradora, ni es delincuente. Es una mujer, una luchadora social que encabezó una policía comunitaria para controlar una delincuencia que estaba creciendo en la zona de Olinala. Yo lo que digo es que no me crean a mí, vean los testimonios, ahí están las grabaciones, ahí están las víctimas, y que vean si a quién le creen, a Néstora o a las niñas, a las víctimas que están relatando. O a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo lo que le pido al público es que revise las 2 situaciones y tome su propia opinión. Bien, aquí yo traería al tema las palabras de este cantante famosísimo, compositor de Juárez difunto, Juan Gabriel. Pero qué necesidad, o sea, tantas personas, tantos mexicanos valiosos como para venir a poner una Néstora, ¿no? Y volverle loco toda la campaña. El caso de Napo también, qué necesidad de buscar un líder sindical con tantos conflictos, señalamientos, sí, al que ahorita, el caso de Néstora lo está ayudando porque va pianito, ¿no? Pero digo, qué necesidad de buscar este tipo de candidatos tan cuestionados. ¿No? Bueno, en el caso de Guerrero, ¿qué me dices de Félix Salgado? Bueno, por favor, hay que tener un creo que está en la rayita, hay que recordar todas tus actuaciones que tuvo. Tenemos ahorita siendo diputado y siendo senador. Ahorita ya en un ratito vamos a un corte, un minuto, pero podemos regresar. Y ahorita que abordaste el tema de las delincuencias y las acusaciones, porque también entre los candidatos a alcalde ha habido sí, dijo ayer, dimes y diretes, ¿no? Dijo Vadillo que Taja es candidato de la delincuencia, así lo dijo, directo, Lo dijo Vadillo, no lo dije yo, porque luego quiere presentarle demandas a uno. Y ahí no hay que probar nada. Yo lo traigo aquí, dijo Vadillo, Taja, candidato de la delincuencia, falsificó su título de licenciatura y lo retó a un examen toxicológico. Dijo que es agresivo, agredió a Elisa Ran cuando dentro de un bar realizaba un mural. Eso viene en El Sur el día de hoy. Y lo traigo documentadito, lo dijo Taja. Lo dijo Vadillo. Perdón. Lo dijo Vadillo. Bueno, vamos a un corte entonces. Lo dijo Vadillo. Y regresamos. Vámonos. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro!
llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas, además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Sur TV, en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, te invita al 8º concierto de la gala del 20 aniversario. Deleítate con los sonidos de la región de Tierra Caliente, interpretados por los hermanos Tavira y Rashmaninov. Disfruta de la transmisión el sábado en punto de las 8 de la noche y la repetición el domingo a las 9 de la mañana. Solo por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Miren, las campañas municipales han comenzado demasiado rápido, todavía no cumplimos una semana, ya tenemos demandas, por lo menos por parte del equipo del Partido Revolucionario Institucional, ya hay demandas por las acusaciones, los señalamientos que se han hecho, que, bueno, estos señalamientos que hizo el siguiente día de campaña Zambrano, ¿no? Este diputado. Y también por estos dichos de Vadillo, así es, en este sentido de que en donde ligan ataja, ¿no? Como candidato a la delincuencia, acusaciones muy fuertes que normalmente no se dan en un arranque, ¿no? Sí, es común. Es como una costumbre que luego, iniciadas las campañas siempre mandan a un contingente normalmente del PRD, ahora acompañado por el PAN, en donde vienen a prender la mecha, como que vienen a dar línea, pero siempre ha pasado que llegan, si tú recuerdas, algunas semanas de iniciada, ahora obviamente con la efervescencia nacional, pero también con el corto tiempo que tienen las campañas locales, estamos ahí a 36 días, ¿no? Así es. 36 días de las elecciones, entonces pues es una campaña muy corta en tiempo. Y llegan estos tipos siempre a hacer lo mismo, llegan, dan acusaciones, dan la nota, siempre vamos a ver como normal, desgraciadamente, porque es un indicativo del nivel tan bajo que tenemos en las campañas. Así es. O sea, en vez de que tengamos un debate y que se estén incluso retándose a debates a través de los proyectos y las propuestas que estén presentando cada quien, que supone deben de tener cada quien una diferencia sustancial entre un proyecto y otro, en vez de que estemos hablando de eso, estamos hablando de cosas tan bajas como eso. Creo que lo que indica es un nivel muy bajo de nuestra clase política. Sí, yo creo que hay que levantar un poco el nivel porque además son acusaciones que, por ejemplo, golpean de inmediato, ¿no? Tienen nexos con la delincuencia, o que agarre el PRI,
denuncia en contra. ¿En cuánto tiempo se va a resolver esta denuncia? Por ejemplo, te ¿no? diré, O sea, Adela ¿cuántos está metida. años va a tomar? Adela no se ha metido en estas polémicas y está metida en su campaña, en los mercados, en las colonias populares. Pero no deja el tema de la corrupción, Adela? O sea, está duro también con, sí, claro. con Pero, eso. O sea, es su bandera, pero digo, pues es una persona claro. más seria. Es una bandera a nivel nacional, digamos, el tema de la corrupción que ella trae también aquí en Acapulco. Sí, y es un tema también muy fácil, y ¿no? te anticipo, va a haber unos foros para la elaboración del programa de gobierno en donde convoca a la red de profesionistas progresistas que encabezo desde hace una semana. Tomé protesta en esta red de profesionistas progresistas en apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a convocar a foros para, lo daremos a conocer en una conferencia de prensa, para contribuir al programa de gobierno de Adela Román en Morena. Mira, la otra vez señalábamos, platicábamos, Juan José, fuera de cámara, y sería bueno también retomarlo, porque las autoridades electorales locales poco hacen para también mantener un nivel de propuestas. El debate en las campañas locales no está reglamentado y hay una invitación muy vaga y muy laxa y carente de toda lógica incluso, que se realicen debates de 10 candidatos. Digo, pues ¿en qué estudio o de qué forma se pueden realizar un debate para la alcaldía de Acapulco con 10 candidatos? ¿En dónde los metes? ¿Cómo armas un debate de esta naturaleza? Digo, no se puede. Es complicado. Y la cuestión también es que en el tema se ha metido ya hasta el presidente municipal Evodio Velázquez, ¿no? A raíz de que Taja lo llamó presidentito y a raíz de que le ha combatido el tema de los parquímetros, que platicándose algunas semanas con unos amigos creímos que no iba a ser parte del debate político y se metió de lleno el tema de los parquímetros. Entonces pues ya Evodio se metió, le está pidiendo al candidato que pues mejor se dedique a sus cosas. Hoy Taja también le revira a Evodio que pues no se meta al debate político, que mejor se ponga a trabajar. Y ya yo creo que en un intento de serenizar esto, hoy precisamente Ricardo Taja en la Colonia Unidos por Guerrero pidió serenidad, calma a los opositores y dice, pues yo me voy a ir sobre una campaña de propuestas, ¿no? Y bueno, hoy salen las primeras propuestas, una de ellas de Yaco, que es la policía escolar, ¿no? ¿Qué parámetros, qué figuro, cómo? Pues, una oportunidad de negocio. Pues dos variables, ¿no? O sea, seguramente está pensando en el negocio, pero yo creo que no se puede estar creando policías. Incluso la policía turística es anticonstitucional, ¿no? No tiene por qué haber, hay una policía auxiliar municipal y punto. Y ahí se puede dividir en vigilancia de escuelas. No, y además imagínate qué grave, hagamos una policía que te guste y las otras que no te gusten las dejas allá arrumbadas. Pues claro. Pongámosle orden a todas las policías y que todas funcionen. Para lo cual además, fueron creadas y para lo cual las estamos manteniendo. Porque sí, tienes razón, no está reglamentada, la policía turística, ¿no? No existe, no hay una ley que las cree. Y lo que vi hace muchos años, también, que estos de blanco y con sus bermuditas y sus... Así es. No podían ni siquiera armarlos precisamente porque no estaban... Los que parecían los del safari, ¿no? Eran como organismos auxiliares de información. Sí. Okay. Pero no podían, no tenían las características para hacerlo. Además estaban, ¿tú te acuerdas de aquella propaganda que fue una promesa de campaña irrealizable de hacer una policía turística con puras chicas atractivas? No, imagínate. No, bueno, así fue, ¿no? Pero no en el actual gobierno municipal. No, bueno, claro. Hace 6 años. Y de hecho, sí, con el tema de la violencia, y de hecho fue con Félix Salgado, y de hecho a la coordinadora de ese grupo creo que tuvo un atentado en su contra, ¿no? Y fue a raíz de eso que ya Eso es le por bajaron, tratar ¿no? el tema de manera superficial y a través de improvisaciones y ocurrencias. Hicimos una encuesta hace unos días en Acapulco News, precisamente preguntando a la gente qué quería ver en el nivel de campañas, o sea, qué estaba esperando. Y fue 0% pedían conflictos, discusiones, 0%, y un 70 y tantos % propuestas. Pues es un poco contradictorio, Juanjo, porque si tú ves las redes, que es un muro público en donde se están registrando todos los apoyos, ataques, propuestas, contrapropuestas, pues lo que prevalece más es el ataque, la descalificación,
los memes injuriosos, o sea, realmente la guerra sucia. Como que no tiene mucha correspondencia, realmente vamos a entrar al sospechosismo y vamos a pensar que hay mano ahí de las campañas y de los partidos para ensuciar la propuesta, pero pues parece que eso no es lo que prevalece en las redes. Exacto, y habría que ver entonces si los candidatos tienen este feeling de que hoy la gente quiere escuchar propuestas o también le están abonando al lado del morbo, ¿no? En el sentido de qué es lo que... Pues los discursos en templete son más encendidos hacia el otro lado, ¿eh? Sí, así es. Sí hay un poco de propuestas, empezaron con un poco de propuestas, pero también a lo mejor la primera etapa de las campañas, y a veces así te lo sugieren y te lo dictan las asesorías en campañas y en organización electoral, es que primero se establece el carácter del candidato y el carácter de la propuesta, y ya después poco a poco vas desdoblando en propuestas y en proyectos ya concretos. Mira, decía, ¿qué prefiere escuchar en las campañas de los candidatos para las alcaldías? 71% propuestas viables, 23% siempre es igual, 6% nada y 0% señalamientos y acusaciones. O sea, y esto de propuestas viables también es subjetivo. Exacto, porque que sean viables o no, pues... No sé. Así es. Y luego a veces tienen propuestas, hacen propuestas y no las cumplen cuando dirigen este ayuntamiento, por ejemplo. De Acapulco. Sí, además... Seguridad, agua, servicios. Sí, transparencia. Y falta, así como lo que van a hacer por Morena, la red de profesionistas, falta precisamente que los candidatos presenten, ¿no? Ya en forma una propuesta, un plan, ¿no? Como que arranque y los discursos de arranque de campaña fueron de muy incendiarios, ¿no? Muy llamando a los ánimos, pero falta precisamente ya plantear las propuestas viables, ¿no? Lo que realmente van a hacer un proyecto de gobierno. Lo que requiere Acapulco. Hoy, pero el proyecto de gobierno se tiene que elaborar de las propuestas ciudadanas. O sea, escuchando a los colegios, a las asociaciones, a las organizaciones, a los ciudadanos. Y ahorita que dices eso, hoy por la mañana estuvimos en dos partes, un diálogo con los candidatos a los que está convocando la Coparmex, pero curiosamente pues, tanto Adela Román como Seferino cancelaron por razones de agenda, y tú veías la agenda de hoy de Adela y eran recorridos por colonias. Pero sí me extraña que teniendo esta oportunidad de plantar sus propuestas ante empresarios con los que Morena ha tenido constantes conflictos, cancela. Me extraña también de Seferino Torreblanca, un expresidente de Coparmex, o sea, empresario en forma, que tiene un acercamiento que también por un tema de agenda haya declinado esta convocatoria de Coparmex. O sea, sí es pues extraño, porque además lo que tú dices, al final de estas reuniones, Coparmex les hace firmar una serie de compromisos que se evalúan. Hace una semana precisamente se evaluó los compromisos que firmó Evodio hace 3 años y... ¿Y cómo le fue? Pues imagínate, ¿no? Pero, o sea, se evalúa y se ve qué tal trabaja, ¿no? Vámonos a un corte ya para el último bloque y regresamos a Coyuntura 2018. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Sur TV, en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, te invita al 8º concierto de la gala del 20 aniversario. Deleítate con los sonidos de la región de Tierra Caliente, interpretados por los hermanos Tavira y Rashmaninov. Disfruta de la transmisión el sábado en punto de las 8 de la noche y la repetición el domingo a las 9 de la mañana. Solo por Sur TV.
Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Bien, estamos ya en el último bloque de Coyuntura 2018. Estamos hablando de números, ¿no? Y viendo precisamente espacios para el tema de regidurías. Le comentábamos en el corte estos diálogos de Coparmex. Así hay otros candidatos invitados. Hoy estuvo precisamente el Tigre Pérez Calzada, reconocido locutor de Acapulco y candidato del Partido del Pueblo Guerrero. Y estuvo también, ¿saben quién o sea, yo votaría por él. ¿Te convenció? Sí, no, me convenció porque es una persona, tiene una forma de hablar, un discurso serio y realmente propuestas viables, como dice la encuesta. Alejandro Reyes, este maestro que estuvo en huelga de hambre en el Ayuntamiento de Acapulco, ¿se acuerdan? Por el tema de los espacios. Bueno, este partido, ya saben cómo son los partidos, ¿no? Pues el Partido del Pueblo Guerrero, por ejemplo, que agarró al señor de los Pais en Chilpancingo, o sea, agarró a nuestro amigo Arturo Pérez Calzada de una estación de radio, o sea, locutor famoso. Pues esto se les hizo fácil agarrar al maestro que estuvo en huelga de hambre, ¿no? Sí. Y realmente todavía tiene los efectos de la huelga de hambre, o sea, realmente camina muy despacio, todavía se está recuperando, pero tiene un nivel de discurso muy interesante que sería interesante que bueno, otros partidos pudieran rescatar. Realmente una persona muy preparada, maestro, y muy consciente de todo lo que habla, de todo lo que dice. Cuestionó precisamente lo hecho por Ramiro Solorio en el tema de los parquímetros y decía, pues eso es vandalismo, o sea, no vas a retirar así una máquina puesta por un gobierno municipal. Dice, hay leyes, hay caminos legales que se pueden seguir para retirarlos sin llegar a esos actos de vandalismo. Pero bueno, así las campañas locales. Y tenemos unos cuadros de una encuesta reciente hecha por la BOP, que sí quería verlo y discutirlo con ustedes, ¿no? El primero de ellos, si lo podemos ver, es de los candidatos a presidente de México que usted ha escuchado, ¿por cuál votaría? ¿Por cuál votaría? Y obviamente dice Andrés Manuel López Obrador, 47.7, José Antonio Meade 24.7 y Ricardo Anaya 22.2 y el Bronco con su 3.4%. Sobre este cuadro, bueno, primero hay que tomar en cuenta que esta no es una encuesta nacional, es una encuesta en Guerrero. Ah, en Guerrero. Sí, claro. ¿Y quién la hace? La hizo el Laboratorio de Opinión Pública, por eso la traigo a colación. Manuel Ángel. Precisamente el doctor Manuel Ángel Rodríguez, a quien le enviamos un afectuoso saludo, pero es interesante porque es la intención de voto por los candidatos a la presidencia aquí en Guerrero, ¿no? Guerrero. Un Guerrero que, bueno, obviamente siempre ha tenido, se ha llevado el triunfo Andrés Manuel López Obrador, pero aquí lo interesante es que dentro de esta
intención de voto tiene un 47%, en efecto, pero los otros dos candidatos... 47.7, que es Así el es. 48, Así cerca es. del 50. Pero los otros dos candidatos no están tan abajo. Para lo que era Guerrero antes, un estado definitivamente de izquierda, como que estos niveles han disminuido. Yo pienso que esta encuesta no refleja la realidad. En Guerrero hay un 60% de la Es que yo creo que estamos viviendo ya otra realidad. O puede ser, por eso pero la quise digo, presentar. yo no descalifico porque no conozco la encuestadora, pero yo hablaría de un 50-60% de intención del voto para López Obrador. Yo creo que eso se va a reflejar. el mal desempeño, pero mira, apellido. piensa, el mal desempeño de los gobiernos de izquierda, la fractura, es así tipo mosaico del PRD, quieras o no, está afectando mucho. Morena Ayer no fueron presentados han varios fallado cuadros los gobiernos de izquierda, pero ellos van aliados con el PAN, ¿no? En este caso. Tenemos las fracturas, por ejemplo. Pero Morena no ha gobernado Guerrero. No, pero siempre en el tema de presidencia, en el tema de López Obrador, cada 6 años, siempre gana Morena en Guerrero. Sí, o ¿no? sea, y carro completo a veces. No carro completo. No, hubo una pero... elección en el 2006, creo, se llevó carro completo el PRD en ese tiempo. Casi ganó todo, excepto el distrito de Taja, que fue el único No, que eso ganó fue aquí. hace 6 años. Fue hace 6 años. O sea, el efecto López Obrador hizo ganar a todos. Él no ganó la presidencia, pero hizo ganar a todos los demás. Exacto. Pero, por ejemplo... Y por eso les cobraban mucho de las diputaciones. No, de ninguna ¿Cuánto les manera. descuentan? Les descontaban a los diputados y a los senadores para que le mandaran... Claro, pero es que eso es bueno, normal. No lo creo. Ellos mismos lo dijeron. En todos los si les partidos cobrara hay moche ya lo descuento. hubieran señalado. Muchos Sí, lo están dijeron. en el PAN, PRD. No, lo dijeron. Están apoyando de qué lado. Pero es que es normal. Todos los partidos cobran una parte de su sueldo a todos bueno, sus no es normal. representantes. No es normal. en La todos los cuota, partidos. la cuota del partido, ¿no? No. Todos los partidos lo las hacen, cuotas es partidistas normal. es una cosa. Esto de que les cobren a los diputados No hay por hacerlos moches. ganar. No hay- Bueno, eso es muy diferente, ¿no? López Obrador se ha declarado en contra de los moches que le dan a los diputados Sí, para que pero aprueben leyes y aprueben. lo declara, pero fiscales, en los aprueben hechos todo vive lo de demás. ellos. Exacto, y sí lo declara, pero pues igual y sus candidatos, y a nadie es monedita de oro, ¿no? Pero no bueno, creo, no. yo creo que lo que podríamos ver en esta tabla es precisamente cómo ha caído la fuerza de la izquierda en general de Guerrero. López Obrador, como tú decías, era carro completo, ahorita solo tiene un 47%. Pero mira, sí, claro, pero ¿sabes qué es? Es muy grave. El reflejo ahora es que el PRD, en alianza con el PAN, Movimiento Ciudadano, pues traen una parte importante de votantes. El PRI trae su voto duro todavía ahí puesto y los ciudadanos, pues la mayoría está por López Obrador. Ayer presentó Taja adhesiones importantes de la izquierda. Es un reflejo, ¿no? De lo que Sí, nunca había habido una elección pareja, digamos, con 5 boletas. No, y nunca había habido una fractura tan grande en el PRD. O sea, yo no sé qué va a pasar con el O en PRD el PAN. después de esa elección. O en el PAN también, ¿no? En el PRD. El PAN en Guerrero prácticamente. No, pero a nivel es nacional débil. están quebrados A los dos. nivel Los grandes partidos viven su peor crisis. El caso es de PRD, que vive Así su es. peor crisis. Las encuestadoras están reconociendo que no tienen capacidad de hacer encuestas en sitio. O sea, están haciendo una mezcla. Todas son telefónicas, ¿sí? Exacto, son o por internet o telefónicas. Sí. Entonces, a ver quién anda encuestando en Tierra Caliente, en Iguala, o aquí en Rena, o en La Sabana, los quisiera ver. Entonces, hay un sesgo ya en esos estudios, y pues hay que esperar. No deja de ser alguna indicación, pero lo que interesante de ahí sería ver las tendencias. ¿Cuál fue la anterior a esta? Con las mismas preguntas, en la misma técnica, para ver cuál es el crecimiento o el desenvolvimiento de las diferentes fuerzas. Claro. Tenemos otro cuadro, producción, tenemos otro cuadro, precisamente que habla en el tema del voto cruzado. Ya ven que todos los candidatos están con el 5, ¿no? Para que en las 5 boletas voten por el mismo partido. Esto está en cierto modo pareja. Dice, si votaran en todas las boletas electorales, votará en todas las boletas electorales por un mismo partido, un 55.4 dice que sí y un 44.1 dice que no. Así es.
Fíjate que hoy se publicó en el Financiero un estudio de cómo quedarían las fuerzas representadas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y en sus mínimos y en sus máximos. La previsión, y parece ser que esto será lo definitivo, es que ninguna fuerza tendrá la mayoría constitucional para hacer reformas. Es decir, que cualquiera que sea la intención de revertir o de proponer reformas constitucionales tendrá necesariamente que contar con la alianza o con la participación de otras fuerzas políticas. ¿Qué significa esto? Que si Morena quiere revertir la reforma energética o la reforma educativa o cualquiera, o se quieren impulsar nuevas reformas constitucionales, tendrán que hacer alianzas entre PAN, PRI, PRD, Morena y las demás fuerzas para poderlo lograr, lo cual creo que habla de una situación sana y deseable para no tener esto que decía Pepe, el carro completo, que no tiene ningún partido en la representación del Congreso desde 1997. Juanjo, desde 97 no hay ninguna mayoría para ningún partido, y esto ha tenido que obligar a que todos los partidos tengan mayor capacidad de diálogo, y que en caso de ser necesario o propuesta de hacer reformas constitucionales, como fueron las grandes reformas que se realizaron en este sexenio, logren el concurso de otras fuerzas políticas, como lo fue el caso. Bueno, pues en este panorama nos tenemos que ir ya. Yo creo que como conclusión para esta mesa podemos decir que queremos escuchar las propuestas, ¿no?, de los candidatos, y propuestas viables, locales. O sea, sí, o sea, cosas que realmente sean realizables. Hay muchos prometiendo, escucho que están hablando de centros de salud, de hospitales, y creo que eso ya rebasa el ámbito municipal en mucho, ¿no? Yo creo que no tienen idea del presupuesto con el que se van a encontrar cuando lleguen a la alcaldía, ¿no? Lo peor es que sí lo tengan y que estén tratando de sorprender. Exacto, ¿no? O sea, eso sería todavía más vil. Pero bueno, pues ojalá y haya propuestas. Nos vemos ya el próximo martes. Tenemos que entrar a las propuestas, todos los candidatos tienen que entrar a las propuestas. Tienen, sí, así es. Porque están obligados, porque la difamación, la gente no quiere difamaciones, no quiere enfrentamientos, agresiones verbales. La gente quiere propuestas de solución a la problemática que tiene el municipio de Acapulco. Amén. Pues vámonos ya. Gracias por escucharnos. Hasta luego.